Muy buenas tardes, amables oyentes. Como todos saben, mi nombre es Viviana Jerónimo Salvador, sierva del Señor. De la iglesia Yo Soy el que Soy, ubicada en la ranchería Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hasta donde enviamos un cordial saludo a cada uno de mis hermanos en Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto poder estar aquí nuevamente en este programa. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, que se transmite todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por este canal 8 de Tu Nueva Visión. También saludamos y bendecimos la vida del pastor Agustín Guerrero y a su línea de panaderías Pan de Vida, animándolos a que vayan y degusten de los productos que ahí se venden, de los que hay variedades. De igual forma, saludamos y bendecimos la vida del pastor Ramón Alfaro, del pastor Vicente Vázquez de Radio Vida 100.9 FM y a todos y cada uno de los pastores que conforman la barra de Pan de Vida, que por amor a nuestro Dios predicamos su palabra a través de este canal 8, Tu Nueva Visión. Bendecimos de igual manera la vida de los dueños de este canal, así como la vida de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Bendiciones. Ya un jueves más que nos regala nuestro Padre Celestial. A casi nada de terminar la semana. Espero que haya sido de mucha bendición en la vida de cada uno de ustedes. Espero que Dios, nuestro Padre, les haya dado esas fuerzas para seguir adelante, para seguir caminando en la búsqueda de ese amor agape que solo nos da nuestro Padre Celestial. Y invitándolos a que sigan visualizando cada uno de los programas, igual que comparten mis hermanos en Cristo, cada uno de los pastores que aquí vienen y dan la palabra, exponen la palabra de nuestro Padre Celestial. Hoy traemos un tema titulado Cuando el corazón se endurece ante la voz de Dios. Un tema muy hermoso donde vamos a analizar, porque a veces nos hacemos preguntas, ¿por qué un ser querido, alguien muy cercano, un amigo que le predicamos la palabra, cada vez que le predicamos o cada vez que tocamos el tema de nuestro Dios, de nuestro Salvador, nuestro Jesucristo, que le hablamos de que en Él hay salvación, vida eterna, que en Él hay agua viva y le hablamos de esto, es como si más se pusiera una coraza y lo miráramos un poquito más duro, más incrédulo, más como que se cierra, se pone un hermetismo de no querer escuchar, y conforme le vamos hablando, lo vamos orientando a que busque de Dios, a que se acerque a Dios, ponen una barrera como si fuera impenetrable. De eso vamos a hablar el día de hoy, porque allá en casa o personas que nos ven a lo mejor están luchando con un familiar, ya sea su esposo, hijo, hermanos, padres, amigos, compañeros, porque cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, quisiéramos que todas las personas que amamos y conocemos también reciban de lo que nosotros hemos recibido, la paz, el amor de Cristo. Entonces nosotros quisiéramos que todos ellos también se unieran a conocer a Cristo y se acercaran a ver a Dios, que hay un Dios creador de todo, que Él nos amó, que Él nos abraza cada día y que sus promesas hasta el día de hoy siguen vigentes. Y nos sentimos a veces hasta mal
de por qué ellos no aceptan o no quieren acercarse a nuestro Dios, y también porque vemos también a través de, conforme vamos avanzando, que hay familias que sirven al Señor, hay familias que tienen amigos cercanos y tienen esa fraternidad en Cristo, y a veces quisiéramos también que nos caminar de esa manera con nuestra familia y familiares y allegados también, de que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. A veces también nos llega la frustración porque cada vez que nosotros intentamos y hablamos, orientamos y queremos que participe, también nos frustramos al ver que no hay respuesta. Llega esa frustración, preguntas, inclusive ahí también el enemigo nos puede meter dudas. Amén. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que seguir meditando en la palabra de nuestro Dios para que Dios nos fortalezca ante esas situaciones, para que Dios nos prepare ante esas situaciones. Si tienes un familiar, un amigo, incluso hasta tu hijo, tu esposo, hay que seguir estudiando la palabra de Dios para que a través de ella el Señor nos prepara, el Señor nos edifica, el Señor nos fortalece, nos orienta cómo nosotros debemos mantenernos firmes ante la incredulidad, ante la dureza de las demás personas o del círculo que nos rodea, porque llega un desgaste cuando se lidia con esos tipos de personas. En el mundo, por ejemplo, le decimos que son tercos, son necios, son aferrados. Por ejemplo, hay personas que tienden a ser controladoras, a manejar todo, a no aceptar la ayuda de alguien más. También podemos momentos que podemos coincidir con personas que no aceptan sus errores y que a todo le echan la culpa menos a ellos mismos. Ellos no aceptan lo equivocado que pueden estar, no aceptan un consejo, no aceptan nada de eso, porque ellos están bajo su misma convicción y su misma ley de que ellos están bien, que todos están mal menos ellos. Podemos encontrarnos en nuestra vida cotidiana personas de esa manera, y si no tenemos conocimiento de la palabra, si no tenemos esa instrucción de nuestro Padre, también tendemos a airarnos, tendremos a ser no comprendemos, y también de una u otra manera actuamos también de igual manera. Pero Dios nos enseña que nosotros debemos de ser prudentes, debemos ser pasivos y debemos de ser amorosos en Cristo, debemos de tener el carácter de Cristo. Entonces es ahí cuando nosotros entendemos que ellos están mal, pero no porque ellos quieran ser así. Tienen a veces ataduras, tienen a veces su modo de estilo, de crianza, faltas que hubo en su infancia, en su niñez, en su crecimiento, o fueron criados de una manera muy rigurosa, estricta, donde no hubo esa dirección del amor, de la piedad y de la bondad, ¿no? Pero no es culpa de las personas en sí. Conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo diferentes hábitos, modos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, Él nos enseña que todo lo que traíamos no es bueno, que nos enseña que todo lo que traemos no es agradable, y Él nos va despojando de todo eso, siempre y cuando en nosotros haya disposición, porque si no hay disposición, no puede obrar nuestro Padre Celestial, su Santo Espíritu no puede obrar, no puede sacar todo lo malo que tenemos. Hay que tener disposición, y de eso es lo que vamos a hablar, porque el corazón que no se dispone a querer cambiar, nada puede hacer los demás si él no tiene esa disposición. Dice la palabra de Dios que Cristo toca la puerta, si abre, Él entra, pero si uno no abre esa puerta, Él no entra, porque recordemos que se habla de que Él es un caballero. Amén.
Y el tema es cuando el corazón se endurece, y esto está basado en la lectura bíblica en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 7 hasta el 15, que dice: el reposo del pueblo de Dios. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, como tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Palabra de Dios. Él nos pide no endurecer nuestro corazón. Él nos dice estar prestos para oír su voz. Él nos dice y nos exhorta aquí en la carta de los Hebreos que debemos de examinarnos, que debemos de buscar esa confianza en nuestro Dios. Amén. Vamos a un corte comercial y regresamos. Dios habla hoy por su Hijo a través de nuestro Señor Jesucristo. Resistir su voz conduce al endurecimiento y a la incredulidad, pero escuchar con fe produce comunión, perseverancia y vida. Por eso, en la lectura nos pide que estemos prestos para oír su voz, el Espíritu Santo, la voz del Espíritu de Dios. Y nos exhorta como hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ni de incredulidad, para que eso no nos aparte del Dios vivo. También nos advierte contra el peligro de endurecernos espiritualmente y nos invita y nos anima a escuchar la voz de Cristo con obediencia, perseverancia y un corazón sensible. ¿Por qué? Porque hoy en día, aunque nos congreguemos, aunque busquemos de Dios, a veces llega la duda o damos paso a la duda por las situaciones o las circunstancias que pasan. Damos paso a la incredulidad, damos paso también a eso. Y llega también procesos que a veces, en lugar de acercarnos más a Dios, lo que hace es que nos alejemos. Por eso Pablo nos exhorta en Corintios, a los corintios, que debemos buscar, que debemos hermanos en Cristo y de buscar hermanos que amen
esa presencia, que busquen a Dios para que nos mantengamos firmes. Por eso es importante congregarnos, porque una iglesia llegar, hay hermanos que también te inyectan. Si vas todo decaído, al verse cómo se gozan en la presencia de nuestro Padre Celestial, cómo se gozan, cómo claman y cómo dan esa adoración rendidos en su totalidad, también ahí se inyecta uno, ahí inyecta ese gozo, se inyecta y sales renovado. Por eso Pablo exhorta a buscarnos, a estar unidos como hermanos, orar unos por otros. Es muy importante tener esa comunión o tener ese hermandad en Cristo donde nos congregamos. Es muy importante la comunidad en Cristo. Dice, si oyeres hoy su voz, es el ejemplo que nos pone, pero no como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, que estemos prestos para oír su voz. Porque el pueblo de Israel, aun cuando veía las proezas, aun cuando veía los milagros y aun cuando la presencia de Dios estaba de día y de noche con ellos, había rebelión, había incredulidad y endurecían su corazón. Se volvían muy incrédulos y endurecían su corazón. Mirad, hermanos, también hay una exhortación unos a otros cada día. Es la respuesta adecuada del creyente en comunidad. Exhortarnos unos a otros cada día, animándonos, estar en ese gozo y en esa plenitud de Cristo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Muchas personas, aunque se congreguen, no sé si les ha pasado, por ejemplo, a mí sí, y les comparto esto, que a veces nos congregamos y vemos personas que uno se pregunta, bueno, está activo, está viene a los cultos, lee la palabra de Dios, y está puesto para cualquier actividad, ¿no? Pero vemos que el hermano siempre pone esa dureza de cuestionar o pone esa dureza de criticar todo le desagrada. Pero es aquí porque nos dice la palabra que aún no ha oído la voz de Cristo, no ha escuchado esa voz, porque es muy diferente cuando uno dice, yo conozco a Cristo, o cuando una persona dice, yo sé de Cristo, a conocerlo. Quien conoce a Cristo, oye y actúa, va de la mano su caminar. Oye su voz del Espíritu y va de la mano su caminar en Cristo. Porque dice Pablo en Corintios que es un reflejo, somos espejo. Entonces, cuando conocemos a Cristo debemos reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros y toda actitud debe de cambiar. Y vemos el hermano y a veces decimos que está amargado. A veces decimos que el hermano en lugar de ablandarse está amargado. Y recordemos también un ejemplo claro que a veces ponemos, ¿no? Es de que el sol, así como derrite el hielo, así también endurece la arcilla. La arcilla se dice que entre más le da el sol, más se pone duro. Y en el hielo le da el sol a plomo y se va derritiendo. Y esto lo explica más detenidamente la parábola del que riega la semilla, del sembrador. Ahí lo explica nuestro Señor Jesucristo más detallado en esa parábola, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces vemos a esas personas que
van todos los domingos y no cambian, no hay un cambio, no hay una actitud cambiada, renovada, sino todo cuestiona, hasta critica también hasta al que está al frente, como al pastor, a los que están al servicio, nada le parece. Hay muchas personas que hoy en día, aún en congregarse, y lo digo con todo respeto, que solemos portarnos así, nos portamos de esa manera, de ver todo mal. Es porque aún no hemos escuchado la voz de nuestro Padre, aún no escuchamos y por lo tanto no hay un cambio como tal, no hay ese cambio diferente y actuamos de una manera muy dañina para los demás, porque dañamos, porque llega el momento en que al criticar todo, señalamos, y el señalar no está bien, no es algo bueno si estamos buscando del Señor, si estamos buscando ese cambio en Cristo. Otra de las cosas es, por ejemplo, que la familia puede amar a Dios. La familia está al servicio de Dios con todo el corazón, con todo ese amor por lo mucho que Dios les ha perdonado, por lo mucho que Dios ha hecho en su vida. Pero siempre hay un familiar que no cree. Hay un familiar que por más que se le evangelice, por más que se hable de la palabra de Dios, esa persona se vuelve más duro, se pone el corazón de piedra, como dice la palabra de Dios. Y llega el momento que cuando tú amas a Dios, lo estás buscando y vas con ese gozo a todas las actividades, a todo donde te invitan, tú vas porque tú quieres seguir con esa llama encendida de seguir buscando esa presencia, de congregarte con tus hermanos en Cristo, aunque no sea de tu misma denominación, pero te hacen una invitación y tú vas gozoso, porque es a Cristo que se llega a alabar, se llega a gozarse. Y llega el momento que tu familiar o tu amigo, o incluso tu mismo padre te dice que tanto estás metido en la iglesia, yo veo que no sucede nada en tu vida, o yo veo que no hay, y empiezan, ¿no?, a decirte palabras para desanimarte, palabras que te llevan a ese cansancio, porque cansa de estar escuchando todos los días, y viene una situación que llega a la vida de uno, un cristiano, de la vida del servidor, del que da el servicio a Cristo. Llega el momento de la vida que pasa una situación difícil, ¿no? Y empiezan a decirle: ¿dónde está tu Dios? Tanto que oras, tanto que vas al servicio, tanto que llegas, estás metida de la iglesia, no sales, o de tu templo no sales, ¿no? Empieza a atacarte de esa manera. Entonces puede llegar un desánimo, y Pablo nos advierte a no caer en ello, ¿no? Entonces ahí vemos esa dureza, porque no entienden la profundidad, no entienden ese llamado, no entienden ese acercamiento que tú buscas en la búsqueda de tu vida en Cristo. No lo entienden, y por más que uno le hable del amor de Dios, por más que uno le hable de las promesas de Dios, por más que le hable, y entonces ellos parecen no escucharte, parecen no verte, y a todo lo ven malo en ti. No te preocupes, tú sigue caminando, tú sigue adelante, no permitas que esos señalamientos, esos prejuicios y esa opresión dañen tu vida. Recuerda que Cristo cura esas heridas, en Cristo hay descanso, recuérdalo y sigue adelante. Vamos a un corte comercial y regresamos. Recordemos que el Espíritu Santo no es un eco antiguo, sino una voz viva y presente. Es viva y presente. La voz de Dios llama a obediencia y fe. Hoy, el tiempo, hoy, urgencia, el kairos de la gracia. Dios no dejó de hablar. El problema no es el silencio divino, sino la sordera
humana. Cada lectura bíblica es una cita divina. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es una cita divina, es algo de nuestro Padre, de nuestro Creador. Y hoy te habla, hoy te habló, y todos los días nos habla. No es un día sí y un día no. Todos los días nos habla el Padre a través de su palabra, a través de la lectura en su palabra, de meditar en su palabra, de atesorar su palabra en nuestro corazón, de atesorarlo ahí y estar prestos y a escuchar su voz, a estar presto a de que nos oriente, nos instruya, pero también que nos exhorte, también que nos llame también la atención. La diferencia entre quienes se endurecen al oír la palabra y quienes se ablandan no está en la palabra misma, porque la palabra, recordemos que es viva y eficaz, y eso lo podemos ver también en Hebreos 4:2, sino en la disposición del corazón humano ante ella. Si no hay disposición, Cristo lo explica en la parábola del sembrador, que lo podemos ver en Mateo 13, versículo 3 al 23. Él nos dice, la misma semilla, o sea, la palabra, cae en distintos terrenos, los corazones. La misma semilla, que es la palabra de Dios, cae en distintos terrenos, los corazones humanos. Algunos corazones son duros como el camino. La palabra no penetra. Otros superficiales reciben con gozo, pero no hacen raíz. Otros están llenos de espinos. Los afanes y deseos lo ahogan. El estar preocupado constantemente. Solo el terreno bueno da fruto. La reacción depende del corazón. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Él avienta las semillas. Él es el sembrador. Él tira las semillas. Pero hay corazones que no están dispuestos a recibir esa semilla. Algunos son duros, dice, como el camino. Otros superficiales, otros están llenos de espinos, pero solo el buen terreno da fruto. Solo el que tiene esa disposición abre su corazón para que Él haga esa obra. Endurecimiento y gracia. El endurecimiento puede entenderse de dos maneras bíblicas: activo, divino, judicial. Dios endurece, y ese ejemplo lo podemos ver en Éxodo 9:12 con el faraón, como un juicio sobre quien persistentemente resiste su voz, porque recordemos que Dios mandaba a Moisés a hablar con el faraón, y cada vez que Moisés iba a hablar con el faraón se resistía, se negaba a liberar al pueblo de Israel. En Romanos 1, del versículo 24 al 28, de igual manera en Romanos 9, del versículo 18, es un acto de justicia, no de arbitrariedad. Dios confirma al pecador en la obstinación elegida. El hombre endurece su propio corazón. Eso lo podemos ver en Zacarías 7:12 y Hebreos 3, del versículo 7 al 8. A resistir la luz recibida. La palabra que debía vivificar se vuelve instrumento de juicio, y eso lo podemos ver en 2 de Corintios 2, 15, 16.
Es el hombre que endurece su corazón, es el hombre que no permite que Dios haga esa obra tan maravillosa de cambiar para nacer de nuevo, como dice nuestro Señor Jesucristo. Nadie tienen que nacer de nuevo. Él nos dice, tenemos que escuchar su voz, tenemos que ser tierra buena para que Él ahí deposite la semilla. Debemos tener esos corazones dispuestos. No te frustres si tienes a alguien que no abre su corazón. No depende de ti, no depende nadie más que de Él para que pueda ahí nuestro Señor Jesucristo sembrar esa semilla y hacer de ese corazón un corazón de carne, quitar el de piedra y poner uno de carne. No te frustres, no te desgastes. Si hay alguien así, si tienes en tu círculo de amigos, si tienes a tu familiar, a tus padres, a tu esposo, si tienes a tu esposo con ese corazón, por más que tú le hablas de la palabra de Dios, por más que te vea como esa mujer guerrera doblando tus rodillas, como esa mujer guerrera, guerreando en oración, estando al servicio, activa en el Señor, no te desgastes. Déjalo todo en manos de Dios. Sigue orando por Él. Síguele pidiendo a Dios que Él hará en su tiempo, en su hora, en su forma, a como Él, el propósito de Dios esté en su vida. Nos pide una fe. Recuerda que la lectura bíblica sin apertura al espíritu se torna un ejercicio académico estéril. Es como si estudiáramos algo normal o como si fuéramos a una clase donde nos da un maestro lo secular. No, esto es más allá, esto es la apertura del espíritu. Es espiritual, es ir a profundidad con el Padre, en lo íntimo, abrir tu corazón de par en par, rendirte ante Él, humillarte ante Él, decirle: aquí estoy. Yo sin ti no soy nada. Tú lo eres todo, tú lo llenas todo, porque Él lo llena todo cuando llega a tu vida. Solo el Espíritu hace que el texto sea vida. Solo el Espíritu, cuando tú abres tu corazón, su palabra se hace vida en ti, en el Espíritu. No, también nos pide una sumisión al Dios que habla. Ser sumisos, aceptarlo, no negarlo, no dar paso a la incredulidad, a la duda, no dar paso al ¿será que sí? No, sino es a la sumisión completa solamente en Él. Hay factores que endurecen el corazón, hay factores como el orgullo intelectual. A veces se tiende al orgullo intelectual, el tener el conocimiento, el adquirir conocimiento. A veces eso nos ciega, porque muchas veces se puede usar la escritura para asentar ideas propias, no de Dios, no de lo que venga de Dios, sino de nosotros mismos. Y la palabra de Dios debe de ser viva y eficaz, pero lo que está escrito, lo que Dios nos ha dejado como enseñanza en su lectura. Podemos también tener legalismo moral o religioso. Tenemos a veces ser muy religiosos, buscar el control en vez de la gracia. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 3. También el que endurece el corazón es un pecado no confesado. El corazón se embota porque no confesamos, porque no damos ese paso de entregarle todo a Dios, de pedir el perdón a Dios. Eso lo podemos ver en Hebreos
También en Hebreos capítulo 3, versículo 13, que dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Rutina religiosa: oír sin obedecer, o queremos vivir a nuestra comodidad y queremos estar a nuestra comodidad. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos ser todo, pero a nuestro modo. Y no es así. Nos habla la obediencia, a oír, pero también a obedecer. También, así como hay factores que endurecen, hay factores que ablandan el corazón. La humildad y el temor ante la palabra. La humildad y el temblor ante la palabra. Yo no sé si les ha pasado cuando hay un pastor, un siervo de Dios predica, da una prédica y parece ser que es ya sea donde Dios te confirma que estás bien, donde Dios te exhorta y te dice cuidado, y donde Dios de plano te llama la atención. A mí me ha pasado, donde hay prédicas donde el siervo de Dios, el pastor, el evangelista, el profeta, da una predicación y llega el momento que toca, te pone a reflexionar y te confronta de cómo estás llevando tu vida o de lo que estás haciendo, si estás haciendo bien o vas caminando mal o estás por caer también. A mí me ha pasado mucho, les soy sincera, a mí me ha pasado. Amén. Vamos a un corte comercial y regresamos. Debemos tener dependencia del Espíritu Santo, debemos tener una fe obediente y arrepentimiento constante. La palabra de Dios es como el sol. El mismo sol que ablanda la cera endurece el barro. No cambia el mensaje, sino la naturaleza de lo que toca. El endurecimiento busca dominar el texto. El contrito deja que el texto lo domine. O sea, el endurecido busca dominar y le da vuelta a la palabra, a la exhortación. El contrito deja que el texto lo domine, deja que el texto lo enseñe, deja que el texto penetre en él para reflexión, para corregir su caminar. Ejemplos históricos del endurecimiento del corazón lo podemos también ver en Israel, en Meriba y Masa. Oyeron a Dios, vieron sus obras, pero no creyeron. Eso lo podemos ver en Éxodo 17 y como lo dice el Salmo 95. El resultado, 40 años de prueba, un juicio, exclusión del reposo, como dice la palabra de Dios. El principio espiritual, el corazón que resiste la voz de Dios se vuelve insensible al Espíritu. El endurecimiento es progresivo, primero se resiste, luego se justifica y finalmente se apaga la voz. También tengamos cuidado con el mañana obedeceré. Cada aplazamiento añade una capa más de callo. También nos exhorta, mirad hermanos, exhortados unos a otros cada día. Examinar el corazón es una vigilancia personal. La incredulidad aparta del Dios vivo, nos aparta, nos aleja. Debe de haber una responsabilidad mutua. La fe persevera en comunidad, nadie persevera solo, nadie. Ritmo diario, cada día. La fe se cuida en lo cotidiano, no solo en lo litúrgico. Es todos los días, a cada hora, a cada momento. No basta oír la palabra, hay que exhortarnos unos a otros a creerla y vivirla. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin, con tal que retengamos firmes hasta el fin. La fe genuina persevera porque participa de Cristo. El presente
Hoy vuelve a sonar cada día. Es oportunidad para responder a ese llamado, responder a esa voz. La advertencia nos la repite, insistencia y urgencia a escuchar la voz del Dios vivo. La perseverancia no es el mérito del creyente, sino la evidencia de que Cristo habita en él. Quien oye su voz y se mantiene sensible, mostrará que es realmente suyo, como dice mismo Jesucristo, que las ovejas oyen la voz del pastor, de su pastor. Hoy, si oyes su voz, es el mismo Cristo que habló a Israel, le habla hoy a su iglesia. Endurecer es cerrarse a la gracia. Oír y obedecer es entrar en el reposo de Dios. Hoy es el tiempo de responder antes de que el corazón se endurezca por la costumbre. A veces nos volvemos monótonos, a veces nos volvemos nos acostumbramos a lo mismo. Y los que somos seguidores de Cristo, Él nos invita a no ser rutinarios. Él nos invita a no solo ser costumbre. Él nos invita a amarlo de verdad, a seguirlo de verdad, a estar firmes de verdad en el amor, en el gozo y en el reposo de Dios. Porque cuando se ama a Dios, nada es cansado. El cuerpo se agota, pero el espíritu se mantiene vivo, se mantiene con ese fuego. Las situaciones, las circunstancias pueden llegar, pero esa cercanía hacia Dios hace que te mantengas firme. Sí hay llanto, sí hay tristeza, pero el espíritu se aviva cuando se busca en esos tiempos difíciles. Y cuando pasa la tormenta, el espíritu no se apaga, sigue caminando con esa fe, con esa firmeza y con esa seguridad que solo puede venir de Cristo, de tu Salvador. La fe obediente abre el corazón, la incredulidad lo endurece. Escuchar la voz de Cristo hoy es el camino al reposo eterno. A veces es difícil y a veces parece que nada cambia. A veces vas caminando, perseverando y parece que nada a tu alrededor cambia. Parece que todo está igual. Porque estamos a veces acostumbrados al estruendo de nuestro Padre Celestial. A veces cuando Él nos da y nos responde la oración, nos sentimos gozosos, nos sentimos contentos. Pero cuando no hay respuesta, hay apatía, hay tristeza, incluso hasta se aleja uno. Pero déjenme decirle que en ese silencio, en esa oración no contestada, en lo que parece que nada cambia, si escuchas su voz, si aprendes a oír ese sonido apacible, ese sonido de calma, de quietud, ahí también Dios te mostrará que los días pueden repetirse, que tus oraciones no mueven nada, pero Dios no está en ese silencio. ¿Saben qué es lo más hermoso? Que Dios está trabajando, pero dentro de ti. Quizá no lo veas, quizá no se vea físicamente, quizá no es algo material que todos puedan ver, palpar, pero Él está trabajando dentro de ti. El proceso no siempre se nota por fuera, pero transforma por dentro. No te rindas, estás en manos de un alfarero. Estás en manos y te está moldeando. No te preocupes si no hay nada que puedan ver los demás a tu alrededor y que te señalan y te digan dónde está tu Dios.
O que te digan, mira, no tienes un trabajo y tú crees en Dios. O que te digan, mira, estás sin dinero, no tienes para cubrir la renta, no tienes para esto, no tienes para aquello. ¿Dónde está del Dios que hablas? ¿O dónde está del Dios que tú buscas? Pero ¿saben qué? Dios trabaja dentro de uno. Dios trabaja y moldea de una manera muy hermosa, porque se vuelve esa conexión y llega el momento en que dices, no importa que no tenga nada, no importa que la dureza del corazón de mi esposo, de mi hijo, de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de la crítica, de la burla, no importa si tú estás, porque aunque ellos no te vean, aunque ellos no te escuchen, yo sé que tú estás conmigo. Y solo Dios sabe si tu esposo, tu hijo, tus padres abrirán su corazón para que Él haga esa obra. Dios tiene el control. Él es un Dios perfecto. Él es un Dios que no hay palabras como describirlo. No hay. No te frustres. No te desanimes. Sigue adelante. Ver la dureza de las personas es cansado y es difícil. Una servidora lo vive todos los días. Pero Dios recuerda bastarse en su gracia, como lo dice Pablo. Porque cada que hay un tropiezo, cada que alguien quiere apagar esa llama de Espíritu, Dios siempre te lleva a donde puedas tú seguir. Dios te levanta y te dice, bástate en mi gracia, no te preocupes, no te afanes. Cuando tú le clamas y le dices, Señor, yo no quiero apartarme de ti, yo no quiero dar cabida, no permitas, Dios de una u otra manera te hace ver que Él está ahí y aviva ese fuego cada día. Hoy puedo decir que no importa cómo se vea por fuera todo, pero el trabajo de Dios es interno en mi vida. La situación quizá se torna algo cansado, triste para todos, para los que no conocen a Dios, y no lo van a entender, no lo van a entender porque regalas una sonrisa en medio de tu situación, en medio de tu crisis, en medio de todo. No van a entender porque tú sigues caminando con una actitud no de derrotado, sino con una actitud fuerte, pero no una fuerza que depende de ti, sino que viene de Dios. Porque hay días que quizás no te quieres levantar, hay días que te acuestas con todo el cansancio de todo lo que vives en el día, de la situación que se vive diariamente, trabajo, casa, hogar, donde sea. Llega el momento que eso cansa y no quisieras levantarte. Pero es ahí donde Dios te inyecta esa fuerza que viene de Él y te levantas y le das gracias a Dios, pones a Dios en ese lugar, en esa mesa y te sientas a hablar con Él. De esa manera como un padre cuando un hijo corre y dice, Padre, me siento así, Padre, hoy te doy gracias por esto. Y ya no le pides, sino solo le agradeces por estar en tu vida. Una de las cosas que a mí me ha hecho reflexionar en su palabra es ¿por qué buscamos a Dios? ¿Para qué lo buscamos? ¿Para recibir estruendos de Él o para aprender a conocerlo en todas sus modalidades? Conocerlo del Dios que provee, del Dios que da, contesta oraciones, del Dios milagroso, del Dios como todo, o a conocerlo también como el Dios que calla, que trabaja en el silencio, que forma tu vida en el silencio. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿O para qué buscamos a Dios? Y hoy sé que lo busco, no para que me dé, sino para que cambie en mí todo eso que no es agradable, para no perder esa conexión con Él. Aunque en mi familia hay una persona que no cree,
en mi familia hay una persona que por más que se le hable de la palabra de Dios, endurece el corazón, como dice su palabra. Yo tengo un familiar así. Pero hoy Dios me dice, bástate en mi gracia, no mires nada, tú sigue adelante. Tú no batalles, tú sigue adelante. Y en esta enseñanza Él me ha enseñado que su palabra es viva y eficaz, pero el que está dispuesto a escucharla, está dispuesta a hacer esa tierra buena para que florezca, para que dé fruto esa semilla. Y el que no, aunque uno quisiera como familiar. No te desanimes, sigue buscando, te invito a que sigas buscando, como dice, presta tus oídos a nuestro Padre Celestial para que digamos, Padre, habla que tu siervo oye, como dice su palabra. Estemos dispuestos de esa manera a decir, Padre, habla que tu siervo oye. Envíame donde tú quieras, muéveme como tú quieras, llévame a donde tú quieras. No importa nada, solo fortalece mi vida, mi alma, y uno aprende solo a depender de Dios. Uno aprende solo a bastarse en el amor, en el cuidado de Dios. Uno aprende a caminar de la mano como ese niño que agarra la mano del Padre y aprende a caminar. Sigue adelante, no te desanimes. Dios siempre tiene algo bueno, hermoso, aún en su silencio, aún cuando todo parece derrumbado, aún cuando los demás te vean en derrota. Dios está trabajando, Dios te está llevando a algo. Solo presta atención en lo que hay algo nuevo, quizá no visible, sino ahí en tu interior. Busca ahí, examínate y pídele a Él que te ayude a ser diferente cada día, a renovarte cada día, a que Él siga haciendo esa obra tan maravillosa y única que solo Él lo puede hacer. Los saludo en el amor de Cristo. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta el próximo programa y que este tema sea de bendición y de amor. Saludos a todos y bendiciones en Cristo Jesús. Hasta pronto. Hasta aquí nos ayudó Jehová y nunca nos abandonará. Hasta aquí nos ayudó.